Hola, continuamos con el tema de ecuaciones y vamos a centrarnos en ecuaciones exponenciales. Os he puesto ahí un pequeño esquema con los tipos de ecuaciones que nos pueden salir. Habrá ecuaciones que podemos resolver utilizando las propiedades de las potencias, ecuaciones en las que necesitaremos recurrir a los logaritmos y otro tipo de ecuaciones que veremos en un vídeo aparte que tendremos que resolver por cambio de variable. Os he puesto un ejemplo de cada una de ellas para que aprendáis a distinguirlas. Vamos a empezar viendo esta primera ecuación, donde tenemos la base numérica y una expresión con x en el exponente. Podré resolver este tipo de ecuaciones utilizando las propiedades de las potencias cuando el numerito que me aparece aquí lo puedo poner como potencia de la misma base, que en este caso sería el 6. Entonces lo primero que tengo que hacer es ver si ese 1296 lo puedo poner como potencia de 6. Para ello hago la descomposición factorial, pero ya directamente voy dividiendo por el número 6, que es el que me interesa. El 1296 es lo mismo que 6 a la cuarta. Por tanto, esta ecuación la reescribiríamos poniendo 6 a la cuarta en lugar de 1296. Y una vez tenemos esta situación, es decir, potencias de la misma base a los dos lados del igual, podemos tachar las bases e igualar los exponentes. Este 4 lo pasamos multiplicando y ya despejamos la x. Y nos queda que la solución sería x igual a menos 5. Si nos fijamos ahora en el siguiente ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en la base que tenemos y ver si a la otra parte del igual tenemos o podemos tener la misma base. En este caso tenemos un 20. Si descomponemos 20 factorialmente, vemos que no es potencia de 2. Con lo cual aquí estamos en un caso en el que no podemos aplicar la propiedad de las potencias. De acuerdo, si 20 se pudiese poner como potencia de 2, tendríamos algo como antes, 2 elevado a x menos 2 igual a 2 elevado a algo, tacharíamos las bases e igualaríamos los exponentes. Pero como en este caso no es posible, no podemos hacerlo así. Por tanto, aquí el objetivo es conseguir ese exponente, bajarlo abajo para poder despejar la x. Entonces, ¿qué herramienta nos permite despejar un exponente? El logaritmo. Entonces, este tipo de ejercicios solamente se podrán hacer tomando logaritmos. Podemos coger el logaritmo en la base que queramos, vamos a elegir el logaritmo en base 10 porque es el que nos viene más fácil en la calculadora y esto se quedaría así. Una vez tenemos los logaritmos a ambos lados del igual, nos centramos en esta parte, que es donde tenemos la x, y por las propiedades de los logaritmos, ese exponente podemos ponerlo delante multiplicando. Por tanto, esto se nos quedaría donde ya tenemos el 2x menos 2 al mismo nivel que el resto de números. Y ahora ya se trataría de despejar la x. Puedo hacerlo de varias formas, operando ese paréntesis o pasando primero este logaritmo de 2 dividiendo la otra parte. Tener en cuenta que el logaritmo de 20 y el logaritmo de 2 son números, ¿vale? Es como si tuviésemos un 3 y un 5, son números. No hace falta que los operemos, los podemos dejar indicado. Y al final del todo, cuando ya saquemos la x, lo ponemos todo en la calculadora y nos saldrá el resultado. Bien, pues para despejar la x, en este caso, haremos lo siguiente. Una vez lo tenemos así, este menos 2 lo pasamos sumando y una vez hemos aislado el miembro que lleva la x, el 2 que multiplica lo pasaremos dividiendo. Y todo esto será el resultado final. Lo calculamos con la calculadora y listo. Bien, el siguiente tipo de ecuación exponencial lo vamos a dejar para el siguiente vídeo para no alargar en exceso ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora ejercicios de los dos primeros casos y en un siguiente vídeo ya veremos el cambio de variable. Bien, vamos a empezar viendo ecuaciones que podemos resolver mediante potencias. Os pongo 7 ejemplos y vamos a ir haciéndolos uno a uno. En la primera ecuación, la base que me dan es 7, por lo tanto, este 1 de aquí tendré que ponerlo como base 7. Para eso nos tenemos que acordar que cualquier número elevado a 0 nos da 1. Por tanto, siempre que tengamos un 1 lo podemos poner como potencia de cualquier base, la que nos convenga, ¿vale? En este caso, elijo el 7. ¿De acuerdo? Ese 1 lo he reescrito como 7 elevado a 0. Por lo tanto, si tenemos las dos bases iguales, quiere decir que los exponentes son iguales. Tacharíamos las bases e igualaríamos los exponentes. Y nos quedaría una ecuación de segundo grado, que resolveremos y nos dará dos soluciones, x1 igual a 2 y x2 igual a 1. Y ya habríamos terminado. Pasamos a la siguiente ecuación. Nos fijamos en que nuestra base ahora es 5 y por tanto tenemos que ver si este 25 lo podemos poner como una potencia de base 5. Y obviamente vemos que sí, porque 25 es 5 al cuadrado. Por lo tanto, empezamos por ahí, transformando las bases. Y esto nos quedaría... Hemos cambiado el 25 por 5 al cuadrado y ahora tenemos una potencia de potencia. Es decir, habrá que multiplicar los exponentes. Y una vez hemos conseguido reescribir la ecuación con la misma base a ambos lados del igual, ya podemos igualar los exponentes.
Y de aquí simplificamos y obtenemos la x. Y nos queda que x es igual a menos 9. Ya tendríamos nuestra solución. Fácil, ¿verdad? Venga, pues la siguiente ecuación es muy parecida. Volvemos a tener base 5 y ese 125, si lo descomponemos, es 5 al cubo. Por lo tanto, lo reescribimos y ahora vemos qué pasa con la raíz. Bien, ya casi lo tenemos como una potencia de 5, solo nos falta escribir esa raíz a modo de fracción, es decir, 3 partido 2, que es el índice de la raíz, porque es una raíz cuadrada. Se quedaría así. Y ahora que ya tenemos la misma base, como antes, igualamos los exponentes y despejamos la x. Y nos queda que la x vale menos 3 medios. Seguimos con la siguiente ecuación. En este caso la potencia va a ser 10 y este 100 lo podremos poner como 10 al cuadrado. Como tenemos la misma base, igualamos los exponentes y aquí resulta que tenemos una fracción. Bueno, pues no pasa nada, igualamos esa fracción al 2 y vemos lo que pasa. Bien, aquí nos quedaría una pequeña ecuación algebraica y como hay una única fracción, lo que vamos a hacer es pasar el denominador multiplicando. Operamos el paréntesis y simplificamos para calcular la x. Y nos queda que x vale menos 3. Continuamos con la siguiente ecuación. Fijaos, esta ecuación puede parecer un poco más complicada, pero si observamos este 5 que está multiplicando, lo podemos pasar dividiéndolo primero a ese 25, que nos dará 5, 25 entre 5 es 5, y luego este 25 de aquí lo podemos poner también como potencia de base 5, que al coincidir con la base 5 del numerador, podremos aplicar propiedades de las potencias, ¿de acuerdo? Entonces hay que ir paso a paso, sin equivocarnos, hasta llegar a una situación similar a los ejercicios de antes, ¿vale? Venga, vamos primero a pasar ese 5 dividiendo la otra parte. Y ahora este 25 vamos a ponerlo como potencia de base 5, que será 5 al cuadrado. Si nos fijamos ahora en esta fracción, es un cociente de potencias de la misma base. Por lo tanto, lo podré agrupar en una única potencia restando los exponentes. ¿Vale? Vuelvo a aplicar las propiedades de las potencias. Y ahora ya sí estoy en la situación de los casos anteriores. Misma base y tengo que igualar exponentes. Aquí tenemos que considerar un 1. Cuando no hay exponente, ojo ahí, no hay que poner 0, hay que poner un 1. Por tanto nos queda, y despejando la x nos sale que la solución es 3/5. Si nos fijamos ahora en esta otra, vemos que en esta parte del igual tenemos doses y que este 16 se puede poner como 2 a la cuarta. Por lo tanto, mi potencia objetivo va a ser el 2. Voy a ir transformándolo poco a poco. Aquí, como tenemos una raíz, tenemos que acordarnos cómo se expresaba como potencia, es decir, se dejaba la base igual, y el exponente se hacía 4 partido x menos 1. Es decir, en el numerador la potencia que va con el 2 y en el denominador el índice de la raíz. Y ahora nos fijamos en esta fracción de aquí, donde tenemos la misma base tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, para hacer ese cociente dejamos la misma base y restamos los exponentes. Y volvemos a tener la misma situación donde coinciden las bases y puedo igualar los exponentes. Al igual que antes me ha quedado una pequeña ecuación algebraica, entonces lo que haré será pasar este denominador multiplicando a la otra parte. Y operando todo eso y ordenándolo, me quedará la siguiente ecuación de segundo grado, cuyas soluciones me salen 3 y menos 1, y esas serían las soluciones de la ecuación. Venga, pues veamos un último ejemplo de ecuaciones que se pueden resolver por potencias. Y aquí, al igual que antes, me fijo que tenemos un 9 multiplicando. Lo que voy a hacer es pasarlo dividiendo con ese 9 elevado a x. Esto se quedaría. Y fijaos, la expresión de la raíz la puedo escribir como potencia de 9, poniendo el índice como denominador. Y aquí, como tengo la misma base, podré agrupar en una única potencia restando los exponentes. Con lo cual esto me quedará donde hemos conseguido la misma base y, como siempre, igualamos los exponentes. Igual que antes, paso este denominador multiplicando, opero y simplifico y me queda la siguiente ecuación de segundo grado, que en este caso es incompleta y puedo sacar la x factor común, de donde me salen dos soluciones, 0 y 4/3. Y ya habríamos terminado. Bien, pues estas 7 ecuaciones que acabamos de hacer tienen todas en común que se pueden poner como potencias de la misma base, es decir, los números que nos salen ya están preparados para que puedan coincidir las bases. Sin embargo, hay otro tipo de ejercicios donde los números que nos dan no es posible ponerlos como potencias de la misma base. Por lo tanto, es cuando tendremos que aplicar logaritmos. Vamos a ver otros ejemplos de este tipo.
Bien, si os fijáis en esta primera ecuación, por un lado aquí tenemos un 5 y aquí un 32. El 32 es imposible ponerlo como 5 elevado a algo, por lo tanto no vamos a seguir la estrategia de los ejercicios anteriores. Tenemos que seguir una estrategia diferente. Como os he explicado al principio del vídeo, lo que haremos es tomar logaritmos. Tomamos logaritmos a ambos lados del igual. Y ahora haremos uso de una de las propiedades de los logaritmos, que nos dice que el logaritmo de a elevado a n es lo mismo que n por el logaritmo de a. Es decir, cuando tengo una potencia, el exponente de esa potencia lo puedo poner delante multiplicando al logaritmo. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso, el exponente es 2x menos 6. Ese exponente lo bajaré multiplicando al logaritmo. Por lo tanto, esto nos quedaría... Y fijaos que lo he puesto entre paréntesis. Bien, ahora se trata de despejar la x. Este logaritmo de 5 y este logaritmo de 32 son como si fuesen unos números cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces operaremos con ellos exactamente igual que si fuesen un 4 y un 7, por ejemplo, ¿vale? Yo en este caso no voy a multiplicar este logaritmo por las dos partes del paréntesis y prefiero pasarlo dividiendo al otro lado. Ahora este menos 6 lo pasaré sumando y por último lo que multiplica la x lo pasaré dividiendo. ¿De acuerdo? Y esta sería toda la solución. Podemos dejarlo así expresado o meterlo todo en la calculadora y que nos dé un número, ¿vale? Pero si lo dejáis así ya está bien. Venga, vamos a hacer ahora la siguiente ecuación para que nos quede más claro. Y aquí si nos fijamos, en vez de tener una potencia igual a un número, tenemos dos potencias, ¿vale? Pero una de base 2 y otra de base 3. El 2 y el 3 es imposible ponerlos con la misma base. Por lo tanto, tendremos que hacer lo mismo, tomar logaritmos. Una vez hemos puesto el logaritmo a los dos lados del igual, esos exponentes son los que tendremos que bajar multiplicando. Y fijaos, aquí sí que puede ser un poco más complicado despejar la x, puesto que tenemos polinomios a ambos lados del igual. Entonces, en este caso sí que voy a optar por multiplicar esos paréntesis, es decir, el logaritmo de 2 lo multiplicaré por 2x y por menos 2 y el logaritmo de 3 por x y por 2. ¿De acuerdo? Y luego ya como una ecuación normal, todo lo que lleve x a un lado y lo que no lleve x al otro lado, para poder despejar la x. ¿Vale? Vamos a verlo paso a paso. Esta parte de aquí la voy a reescribir como x por 2 logaritmo de 2, simplemente para que os deis cuenta que este es el coeficiente que lleva esa x, y la otra cosa que lleva x sería esta parte de aquí. Por lo tanto, esas dos cosas tienen que ir al mismo lado del igual, y esto con esto al otro lado del igual, porque es lo que no lleva x. Una vez tengo aislado lo que lleva x a un lado, lo que tengo que hacer ahí es sacar x factor común, ¿de acuerdo? Y una vez tenemos esta situación, lo que está multiplicando la x sería todo este paréntesis. Por lo tanto, para despejar x, esto es lo que pasaré dividiendo la otra parte. Y x me quedará todo esto, ¿de acuerdo? Y eso ya si queremos lo calculamos o lo dejamos así. Venga, pues para terminar vamos a hacer esta última ecuación y aquí nos pasa exactamente lo mismo que en el caso 2. Tenemos dos bases con sus exponentes, pero no hay manera de transformarlas para que tengan la misma base. 9 es 3 al cuadrado y no tiene nada que ver con el 5. Por lo tanto, se hace exactamente igual que el ejercicio anterior. ¿Vale? Os voy a ir haciendo todos los pasos. Primero tomamos logaritmos y ahora bajamos los exponentes y ahora operamos los paréntesis. Lo que lleva x a un lado, que será esto, y lo que no lleva x, que es esto y esto, al otro lado. Ahora sacamos la x factor común y ahora todo lo que está multiplicando la x pasa dividiendo. Y ya tendríamos despejada la x y esa sería nuestra solución, ¿de acuerdo? Entonces, repasamos lo visto hasta ahora. Tenemos que las ecuaciones exponenciales las podemos resolver de tres formas, dependiendo cómo nos las planteen. En el primer caso, si vemos que podemos poner a ambos lados del igual potencias de la misma base, lo haremos utilizando las propiedades de las potencias. Si vemos que esto no es posible, tendremos que emplear logaritmos. Y luego tenemos un tercer caso que no hemos visto aún, en el que tendremos que utilizar un cambio de variable. Si os fijáis, este caso se caracteriza porque tenemos aquí una potencia, aquí otra, pero una resta ahí en medio. Y además aquí un número, con lo cual, si ese menos 3 elevado a x lo pasásemos sumando, no podríamos agruparlo con ese 18 para crear una única potencia, ¿vale? Estos dos casos que tenemos aquí se caracterizan porque tenemos una potencia elevado a algo igual a una potencia elevado a algo. Y esas dos potencias, si conseguimos que tengan la misma base, se harán por potencias y si no lo haremos por logaritmos. Pero en este tercer caso de aquí, esta situación
de tener una potencia igualada a otra potencia, no vamos a poder tenerla, porque tenemos sumas y restas entre esas potencias. Y ya no hay propiedades de las potencias que nos permita agrupar una suma de potencias, ¿de acuerdo? Sí podemos agrupar un producto o una división, pero no una suma ni una resta. Por lo tanto, esa es la diferencia entre un tipo y otro, ¿vale? Y por eso este tipo lo reservo para otro vídeo, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí la clase de hoy, mucho ánimo y a seguir trabajando.